Vamos a incorporar a esta hora a nuestra compañera Gabriela Peroso, quien nos puede sumar aportes informativos, el punto de vista periodístico de lo que significa este conflicto para las personas, los estudiantes que están manifestando su apoyo a Palestina. Gaby, buenos días, te saludamos. Hola, buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí. Bueno, son dos informaciones en pleno desarrollo. No solamente las protestas siguen expandiéndose y presentándose cada vez en más estados del país. Creo que un punto fundamental en este tema de los estudiantes incluso va más allá de lo que serían los ataques a la comunidad judía. Yo creo que tiene que haber una educación un poco más profunda con respecto a estos estudiantes que no hacen diferencias entre palestinos y el grupo terrorista Hamas. Hay que entender que el grupo terrorista Hamas es el que controla la franja de Gaza, utiliza a esos civiles y obviamente no es lo mismo un pueblo que obviamente ha tenido muchas disputas con Israel y otro muy distinto que se está aprovechando justamente de las carencias que tiene los palestinos para aliarse con Irán y seguir promoviendo una guerra. Me llamaba la atención el día de ayer cómo se iba desarrollando el timing. Veíamos que el grupo terrorista Hamas no quería aceptar el cese al fuego que ha sido propuesto por los países vecinos y sin embargo justo cuando ya era inminente lo que era la invasión a Rafah al norte en la frontera que colide con Egipto y la franja de Gaza, allí sí lo aceptaban, justamente para poder ver esos titulares en donde jamás siquiera el cese al fuego Israel atacó. Sin embargo, un ataque a este punto para toda la comunidad internacional es impensable, inaudito para la comunidad internacional. Ya Israel ha dicho que tienen el control operativo de la zona. Recuerden que ya habían desarticulado a más de 15 comandos operativos de este grupo terrorista, pero los otros estaban alojados en ese lugar y allí donde están alojados está toda la población civil que a pesar de que hicieron el llamado a movilizar a más de 100.000 personas, estas no se han movilizado, si bien porque están reprimidas por este grupo terrorista y por otros porque hay un tema ideológico que está presente en esa franja de Gaza. El tema aquí, como lo hemos dicho antes, es un tema existencial para Israel, tiene que acabar con el grupo terrorista Hamas y para estos grupos también tienen que acabar con Israel y cuando es así es muy poco el margen de negociación que tienes presente y lo doloroso ahí, Marjorie, son los secuestrados que están allí, muchos de ellos ya han fallecido, han sido ejecutados incluso por estos grupos terroristas y no parecen haber luces de que haya una negociación a favor de ellos. Sí, me llama la atención también que en conferencias de prensa recientes las autoridades han hablado de que en estos campus universitarios, en estos campamentos, se han infiltrado grupos que buscan desestabilizar justamente la seguridad en el país en apoyo a Palestina. Entonces es una situación, un conflicto que se genera porque no pueden tener el control de todas las personas que operan tratando de escudarse como estudiantes. Claro, y además, primero tienes a unas personas con otros fines ideológicos que están utilizando la pasión que tienen los estudiantes y al final entonces se pierde la esencia de lo que sería la protesta como tal. Han estado investigando también sobre el financiamiento de estas protestas. Vemos, yo por ejemplo estuve en Washington la semana pasada y todas las carpas son como igualitas, la ropa igualita, y a pesar de que muchos de esos estudiantes tienen poder adquisitivo, tú hueles que no necesariamente es algo tan espontáneo por parte de los estudiantes y lo triste es que ellos están en el periodo de los 4 años. En 2020 les suspendieron sus graduaciones y ahora en 2024 a los 4 años, normalmente son periodos de 4 años en los college y todo eso, se les van a suspender sus graduaciones. Entonces, qué dolor que no vayas a tener graduación en tu vida, cosas que solamente ocurren una vez. Y allí hay un 10% protestante, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa con el otro 90% que también tiene derecho a tener su graduación y que no necesariamente se siente identificado con algo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Sí, Gaby, vamos a aprovechar para hacer la transición a lo que es noticia en Venezuela y tiene que ver con la instalación de estos comanditos por parte de quienes apoyan
a la plataforma unitaria y de cómo se está desarrollando esta campaña conjunta entre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Bueno, yo creo que los comanditos son la carta de oro que tiene la oposición en este instante, porque cuando tú empiezas a leer, hay 3.000 comanditos en Apure. Esa es una de las noticias que ha venido circulando. Esos 3.000 comanditos se convierten en 30.000 personas mínimo activas, porque cada comandito necesita 10 personas para que pueda entonces estar con efectividad. Y no solamente se trata de la campaña electoral, que es absolutamente necesaria, porque recuerden que no tenemos medios masivos tradicionales de comunicación, sino que todo es boca a boca o a través de BPI TV o a través de las páginas web cuando tienes internet. Los venezolanos, la mayoría no lo tiene. Esos comanditos son fundamentales. Y lo que me han comentado allí bajo cuerda es que muchos de esos comanditos son parte de lo que eran los círculos bolivarianos, todo lo que era la actividad de red comunal que fundó en algún momento Hugo Chávez Frías y la mantuvo Nicolás Maduro, y por eso creo que el oficialismo estaba diciendo que sus vecinos estaban mejor organizados que el propio gobierno, Nicolás Maduro diciendo que bueno, que el pueblo le estaba dando lecciones al gobierno. Yo creo que están sumamente preocupados y están mandando dos mensajes. En primer lugar, si lo estás haciendo bien, no te vayas del lado de María Corina Machado. Y por otro, por ejemplo, las detenciones que se dieron en Portuguesa, un estado que históricamente era bastante chavista, como ocurrió en Barinas, y en Barinas ganaron una y otra vez los líderes de oposición, es que esas personas que en un momento organizaron al chavismo de manera microlocal, ahora se han puesto del lado del cambio, porque no se trata de, ay, es que voy a tumbar al régimen de Nicolás Maduro. No, sencillamente la gente quiere votar y quiere elegir y quiere tener otra opción, porque en eso no podemos caer, de que no, es que quieren tumbar al gobierno de Maduro. No, ya tú tienes suficiente tiempo, y si tú estás hablando de elecciones libres y justas, se trata entonces de que te desafíen y que exista ese cambio. A mí lo que me preocupa, Marjorie, es que lo estamos planteando de manera muy democrática y nos podemos encontrar muchas trampas en el camino. O sea, tenemos que tener siempre la malicia de la trampa que nos puede entender. Sin embargo, esta organización popular me parece magistral, y esos comanditos son una ejecución a otro nivel de lo que habría sido Súmate en su momento, que brindó tanta transparencia a las elecciones y sobre todo a esos resultados de la oposición venezolana. Ahora, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos insiste en tener disposición a aliviar las sanciones si se respetan los acuerdos de Barbados? Escuchábamos ayer al jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, hablando de esa disposición, mientras que por el otro lado, ayer Nicolás Maduro decía que no se dejará chantajear por el tema de las licencias. Bueno, a mí la posición de Estados Unidos creo que la han terminado dejando clara. El tema es que, insisto una vez más, no hay una política establecida para Venezuela. La semana pasada, esos funcionarios vinieron acá a Miami, tuvimos una extensa rueda de prensa con medios latinoamericanos, y por lo menos 4 periodistas le dijeron, ¿estás dispuesto a reimponer sanciones si Nicolás Maduro incumple? Entre líneas no daba una respuesta contundente. Ahora le hicieron la pregunta al revés, a la que tú te refieres, y le dijeron, ¿estás dispuesto a aliviar? E inmediatamente dicen, sí, estamos dispuestos a aliviar sanciones. No entiendo por qué no hay una política de fuerza. Una de las entrevistas que vamos a presentar esta semana es con Antero Alvarado, quien se encuentra en el mundo petrolero dentro de Venezuela y es un especialista. Cuando vean esa entrevista se van a dar cuenta que el tema de la reimposición de sanciones no es tal, y lo ratifica lo que vino pasando el viernes y el lunes, que le dieron la licencia a India, le dieron una licencia a una empresa francesa. Es decir, el titular dice, reimpusieron sanciones a nivel general, porque se quitó una de las licencias que permitía un poco más las transacciones, pero a nivel individual Estados Unidos está otorgando esas licencias. Cuando entonces tú mandas un mensaje de sí te voy a aliviar las sanciones, así hagas un 1% de esfuerzo, y le estás permitiendo que todas las compañías extranjeras
continúen sin más problemas. Creo que no estás mandando un mensaje de máxima de presión. Ellos no quieren la máxima presión, es una política completamente distinta, pero no estás teniendo las cartas sobre la mesa para que sigan respetando a Edmundo González, porque en cualquier momento podrían ya no respetarlo o quitarle la tarjeta de la unidad o mil cosas que sabemos que pueden pasar. El tema de la observación internacional todavía no está 100% cocinada, entonces la única manera de presionar es a través de las sanciones o no. Sabemos que el modelo de las sanciones se ha agotado porque cuando pasa tanto tiempo ni hace cambiar de actitud al régimen y termina golpeando al pueblo venezolano, pero necesitas algunas cartas de presión porque si no Nicolás Maduro está a sus anchas. Y cuando estábamos en esa audiencia de la Organización de Estados Americanos, Marjorie, que estuvimos reseñando durante toda la semana pasada y describían, por ejemplo, esos centros de tortura que son distintos a Ramo Verde, a la sede del SEBIN antigua DICIP o la sede que queda en Plaza Venezuela, sino que hay casas oscuras, muchos lugares que ellos describen que están diseñados para la tortura. Allí tú te preguntas, ¿realmente Nicolás Maduro está buscando garantías para permitir esa transición democrática o él no se puede permitir jamás dejar el poder? Porque no solamente se trata de dejar el poder o de perder algunos millones las personas que lo rodean, sino que se descubra todo ese aparataje de represión en el pueblo venezolano. Cuando tú lo ves de esa manera, yo creo que no necesariamente se trata de darle garantías a Nicolás Maduro, sino que ellos se están jugando absolutamente todo. Entonces, te estás enfrentando a un régimen que ha institucionalizado esa criminalización de la oposición y ha institucionalizado la tortura en el país y por tanto no va a jugar con las reglas democráticas, no va a permitir eso. Sin embargo, creo que el pueblo venezolano lo está haciendo de una manera magistral, organizándose en los comanditos, diciendo que va a votar, capaz y no se pone en el comandito porque le da miedo que le pongan preso, pero calladito ese día va a ir a votar. La labor es informarle a todo el mundo, a ver si no le cambiaron el centro de votación y que cada vez más personas vayan a votar. Sin embargo, hay unos números, no sé si los viste, Marjorie, de todo el tema del registro electoral. Hay números diversos, algunos no necesariamente son exactos, pero es preocupante. Se habla de más del 25% de la población venezolana que sencillamente no tiene opción alguna de poder ir a votar. O sea, de 1 millón podrían haber perdido 250.000 votos los venezolanos, por ponerlo de una manera sencillita. Eso es gravísimo. Sí, vamos a hablar acerca de eso, los desafíos, porque estamos ya en una cuenta regresiva, los desafíos que quedan para llegar el 28 de julio y justamente eso, el porcentaje de las personas que no van a poder votar, como el caso de los venezolanos en algunas zonas del mundo. Sí, es que tanto internamente, porque le cambiaron el nombre a los colegios, mudaron a la gente sin autorización, los muertos siguen votando, porque no hemos oído nada de que se limpió y depuró el registro electoral. Muy poco, lo hacen de una manera muy maquillada, se tardaron en entregar esos resultados, además que le dieron el tiempo mínimo que no era el necesario que necesitaban los venezolanos para poder registrarse. Pero ya algunas organizaciones no gubernamentales han venido dando unos números y hablan de una exclusión de 228.000 venezolanos que estaban inscritos en el registro electoral para votar en el extranjero. Es decir, excluyeron más venezolanos, 228.000, que los que ya estaban registrados. Se habla de que en teoría van a poder votar 21.400.000 venezolanos a nivel nacional y en el extranjero, pero hay números súper preocupantes, por ejemplo, como el de Colombia, que lo voy a revisar aquí porque es imposible aprendernos todos los números. Algunas ONGs habían dicho que se habían registrado unos 25 nuevos votantes. Sin embargo, hay otro informe que lo dio el Plan País, revelaba que 1.500 venezolanos fueron al consulado de Venezuela en Bogotá para participar en esas elecciones en Colombia y solo a 431 se le permitió inscribirse. O sea, de 1.500 solo le dijiste 431 sí lo puedes hacer. Es decir,
ni siquiera un tercio de las personas que querían registrarse en una ciudad específica lo pudieron hacer. El caso de Canadá y Estados Unidos, nadie puede votar. Y en Estados Unidos había un número significativo. Es decir, hablas en Colombia 431 inscritos versus 2 millones de personas que viven en Colombia. Imagínate, la proporción es insólita. Hablas de 69.000 venezolanos y venezolanas migrantes que van a poder ejercer el derecho al voto cuando se hablaba de 4 millones de personas habilitadas para votar. Y eso pasa afuera y pasa adentro. En el caso de los jóvenes, hablaban que se tenían que inscribir al menos 1.500.000 jóvenes en todo el territorio nacional y al parecer el número es, hay muchos numeritos aquí, el número fue ínfimo, no fue ni siquiera la tercera parte, aquí están. No, ya va, ay, se me fue, Marjorie, se me fue. De los jóvenes porque creo que es importante el que sepamos. Sí, bueno, sin duda alguna, las dificultades se han presentado dentro de Venezuela como fuera en algunos países donde las personas han querido participar con su voto y no lo han logrado. Vamos a hablar, Gaby, acerca de la situación económica que también sigue siendo una preocupación en Venezuela. Por un lado, el tema de la inflación en el país y por el otro, vemos a Nicolás Maduro diciendo que no depende Estados Unidos de las licencias, que eso no va a afectar la economía y que han logrado a través del CENIAT una recaudación tributaria del 70% en lo que va de año. Sí, ellos querían, y tanto los expertos como el régimen de Nicolás Maduro, hizo unos estimados totalmente distintos a lo que pasó en esos 6 meses de flexibilización total del mercado petrolero y de gas. Los números no dieron los resultados esperados. También en la entrevista que vamos a presentar esta semana, Antero Alvarado hablaba de en el momento en donde hubo ese Venezuela se arregló, que fue muchísimo más potente, sí, que fue en los 3 primeros meses de 2023, exactamente hace un año. Él aseguraba que era el movimiento que estaba teniendo Tarek El Aissami con todos estos grupos e intermediarios, eso fue lo que vitalizó el tema de la economía, es decir, lo hizo antes de una flexibilización total de sanciones a través de todos esos mecanismos oscuros en donde utilizaban moneda digital ligada con todo el tema oscuro de las sanciones, es decir, cuando impones las sanciones, Nicolás Maduro sabe irse por el camino oscuro y sabe movilizar el dinero. Y estos hombres le estaban movilizando aún más, por lo menos creaban esa sensación de dinamismo en la economía. Luego hubo una flexibilización total de las sanciones y el dinero no llegó como, o por lo menos no entró a Venezuela de la manera deseada. Hay quienes aseguran que sí hay que ponerle trabas a todo esto para que el proceso electoral Nicolás Maduro tenga el mínimo de dinero, porque así como tú estás creando los comanditos, él puede empezar a repartir dinero, incluso ya le están haciendo algunas listas a las personas en donde le dicen, a partir de ahora yo te voy a dar tu bolsa CLAP o te voy a dar, no sé, un pernil como un premio, pero tú me tienes que firmar un papel de votación asistida. ¿Qué es votación asistida? Tienes que ir con alguien del pueblo a votar el 28 de julio y obviamente ahí se queda asegurado de que vas a votar por Nicolás Maduro. Si eso está pasando y lo pueden hacer de manera masiva, imagínate el fraude generalizado que eso puede causar. Y eso él lo logra con dinero en el bolsillo. Entonces, si bien ellos se saben manejar con o sin sanciones y el dinero lo van a seguir manejando, también está el tema de los impuestos. Tú hablas del tema del CENIAT y apuntas un número interesante. También crearon un nuevo impuesto a las empresas para que supuestamente ese dinero fuera a los trabajadores a través de bonos, pensiones o cualquier cosa que se inventan, no importa porque al final nunca es salario real para el venezolano. Es decir, ni siquiera el dinero petrolero se lo estás dando al pueblo, sino que se lo estás quitando a lo poco que pueden generar los empresarios en Venezuela para tú beneficiarte del tema electoral. La inflación disparada, por segundo año consecutivo no hubo ningún tipo de aumento, algo que históricamente se hacía el 1 de mayo, otra vez, ya estamos a 6 de mayo y no hay luces de ningún tipo de aumento y cuando lo hacen es a través de bonos,
que realmente no generan prestaciones sociales y todas las cosas de las que estaba acostumbrado el trabajador. Entonces eso también puede jugar en contra de Nicolás Maduro, que no tiene tanto flujo de caja y que adicionalmente no está cumpliendo con lo que serían esos aumentos salariales y todo eso. Sin embargo, yo creo que ellos muy pegaditos de julio van a empezar a soltar dinero, lo deben estar organizando y viendo de dónde lo sacan. Acuérdate que también trabajan con el crimen organizado internacional y seguramente van a tener cómo echar mano a eso, pero yo creo que no va a influir de manera significativa el tema de las sanciones. Como te decía, creo que es un modelo agotado, pero que es absolutamente necesario en los procesos de negociación. Nos estamos acercando ya a la fecha de las elecciones, cada día es importante. ¿Qué está haciendo el oficialismo y la oposición venezolana para captar la atención de los adeptos, pero también de los indecisos? Bueno, yo creo que Nicolás Maduro anda escudándose de que es que él no se puede movilizar porque él en teoría lo van a matar, entonces que el pueblo lo tiene que cuidar. Veíamos la semana pasada unas imágenes en donde él estaba montado en un carro y se veía un mini gentío, porque la toma ni siquiera llegaba a ser toma Sí. plano medio, como diríamos audiovisualmente los periodistas, y le sacaron las fotos alrededor, que era un grupito pegado a un carro y no había nadie alrededor. ¿Y cuál es la contraparte? Vemos a María Corina Machado con un afiche de una persona desconocida moviéndose a lo largo y ancho del país, a pesar de que no puede agarrar un avión, a pesar de que no se puede quedar en ningún hotel porque cierran e intervienen el local inmediatamente, sigue recorriendo el país y generando una esperanza y una pasión única. Nosotros hemos tenido momentos en donde un candidato le levanta la mano a otro, pero creo que en este caso en particular no había pasado que la gente conectara inmediatamente después, porque creo que Edmundo González ha tenido un discurso de unión, de conexión. María Corina Machado también va a ese tema de los valores, en vez de dividir, busca unir. Y también nos pasaba, algunos recordarán el tema de Alfaro Cero o algunas de las alianzas que se hicieron Manuel Rosales o cuando votaron por Arias Cárdenas, la gente votó obligada, decía, bueno, ni modo, tuvieron que ponerse de acuerdo para una candidatura única y voy a tener que votar por este aunque no quiera. O sea, la gente votaba con rabia. En este caso en particular, un total desconocido, un diplomático que toda su vida ha trabajado y se ha ocupado de sus hijos y sus nietos, es el mismo efecto de Corina Lloris. Y eso me parece extraordinario y fundamental. El tema es que se corra la voz hasta el último rincón de Venezuela. Han estado haciendo algunas encuestas y cada vez son menos los venezolanos que desconocen el nombre de Edmundo González y apenas ha pasado un mes. Es decir, esto es un fenómeno electoral importantísimo y que jamás se había vivido en la historia de Venezuela y hay que aprovecharlo hasta el mínimo minuto, siempre tomando en cuenta que no estamos ante un proceso electoral democrático. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy y por compartir con la audiencia tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticias, que son tan cambiantes y tan dinámicos en nuestro país. Feliz día para ti, feliz semana. Gracias, Marjorie. Era Gabriela Peroso con sus perspectivas periodísticas, hablando el día de hoy sobre temas que son noticia en Venezuela y también en Estados Unidos.